don Gusto, igualmente. Bueno, ¿nos puede contar un poco, doctor, en qué características tiene esto que se está viviendo en Epuyén y digamos, cómo ustedes lo están encarando y qué grado de peligrosidad tiene a futuro? Bueno, la verdad que en estos 2 meses han pasado tantas cosas que es muy difícil compactar en breves minutos la situación, pero tal vez podemos empezar comentando de que en este momento empezamos a encontrar un cauce para poder darlo por limitado el brote desde el momento en que pudimos también entender la dinámica con la cual se estaba produciendo este brote y transmitiéndose de una persona a persona. Actualmente existen 29 casos confirmados en total, de los cuales a la fecha de esos 29 casos solamente permanecen hospitalizados 3 personas en la unidad de terapia intensiva Hospital Zonal de Esquel, con 11 personas que han fallecido en el contexto de este brote. Y también existen aproximadamente 100 personas que son personas contacto de los casos positivos, los cuales han sido identificados a través de un estudio muy fehaciente con el equipo de epidemiólogos para poder calificarlos como contactos y han quedado aislados en su domicilio, siendo supervisados día a día, mañana y tarde, para poder garantizar de que ellos puedan cumplir con ese aislamiento y así poder bloquear la situación. La situación en el lugar, Epuyén específicamente, lentamente empieza a recuperar su latido propio de pueblo. Son aproximadamente 4.000 personas que han sido impactadas, golpeadas en esta historia, con pérdidas de vidas, con pérdidas de lo social, de lo cotidiano. Y bueno, por ahí un poco... Perdón, doctor, en Epuyén viven 4.000 personas. Aproximadamente, sí. Aproximadamente. Y ustedes tienen, digamos, porque lo llamativo de cualquier brote, pero este caso le corresponde a las generales de la ley, es que aparece como de buenas a primeras. Digamos, ¿ustedes tienen, digamos, referenciado el por qué o cómo arranca esta historia? ¿Y por qué ahí? Claro. La historia comienza como se contagia todo hantavirus y se va a seguir contagiando en su forma habitual con una persona que llamamos el caso cero. Es un adulto mayor, un señor que por hábitos tiene recoger hongos en un bosque de pino, que es precisamente donde consideramos que él adquirió la enfermedad del Hanta, como es habitual adquirirla a través de esa actividad que él hacía normalmente. Esa persona, estando enferma y sintomática, concurre a una fiesta familiar, un cumpleaños de 15, en el cual, en esta situación, el virus de algún modo se ingenió y tuvo la capacidad, la potencia, la transmisibilidad de poder saltar de esta persona, por tener un término más amigable con el oyente, y transmitirse a otras 5 personas que concurrieron a esa fiesta. Y aparte, ese fue el segundo eslabón. Primer eslabón el señor, segundo eslabón la fiesta, y a partir de allí llegamos hasta un cuarto eslabón en el cual consideramos 29 casos positivos. Todos los 29 casos, por la evidencia que nosotros tenemos de la investigación, fueron de transmisibilidad y de contagio interhumano, lo cual hace a esta situación verdaderamente fuera de lo habitual, fuera de lo cotidiano y de lo conocido para el colectivo científico y médico como normal para nosotros. Ahora, entonces, recapitulando, el señor estaba juntando, el primer caso de hantavirus es un señor que estaba juntando hongos en el bosque, que se dedicaba precisamente a eso. Ahí él toma contacto seguramente con lo que es el tema de las heces de las ratas, ¿no? Porque digamos, correcto, eso es lo que lleva a la enfermedad. Y a partir de ahí él va a una fiesta. ¿Ese señor fallece, muere? No, el señor está con vida, sobreviviente, está de alta. Bien. ¿Y el resto de las personas de la fiesta qué les pasó? No, solamente fueron estudiados, pero solamente 5 personas son las que estuvieron positivas, el resto ya está bien. alta. Ahora, doctor, todo el mundo anda con barbijo. ¿Por qué están con barbijo? Yo lo que decía recién, que por lo que tuve oportunidad de leer, es porque el virus está en el aire.
si no, no habría necesidad de tener barbijo. Claro, no es eso efectivamente. Usted ve con barbijo porque son algunas imágenes que toman algunos canales, pero eso no es la realidad que pasa en Epuyén. El barbijo, en primer lugar, lo usan y está indicado específicamente para aquel personal de salud que está en contacto con los pacientes hospitalizados y con las personas que están en aislamiento en domicilio, y nada más. Después, por supuesto, hubo un momento de mucha pánico, angustia, donde la comunidad en general en esta situación tendió a colocarse barbijo en cualquier circunstancia, lo cual fue claro, difícil también de trabajar con la comunidad porque sí. no es necesario en este momento, porque el virus definitivamente no está en el aire, ni en ninguna pared pegado ni picaporte. Bueno, pero doctor, nosotros estamos viendo, perdón, no que lo interrumpa, mil disculpas. Nosotros estamos viendo imágenes de personas en la vida cotidiana, digo, yendo a comprar pan, por ejemplo, o yendo a un comercio, o caminando por la calle, que está con barbijo. Usted ya lo explicó. Lo que se explicó en los diarios, o la información, mejor dicho, que apareció en los diarios, es que las heces de las ratas secas se transformaban en una especie de polvillo. Ese polvillo era disparado por el viento y eso hacía que una persona que no tuviera contacto de manera directa, digamos, precisamente con eso, con las heces de las ratas, se contagiara. Esto usted está explicando y está diciendo que no es así. A ver, su comentario es absolutamente correcto, pero hay que comprender lo siguiente. A ver. En la zona existen aproximadamente más de 10 especies de roedores, de los cuales solamente 3 de ellos son los portadores del virus Hanta. El más conocido y más común es el colilargo. Sí. Este roedor es absolutamente silvestre. No hay roedores de esta naturaleza en ningún casco o núcleo urbano. Bien. En ningún momento de 20 años de estudios zoólogos han encontrado un solo ratón colilargo en el medio urbanizado. Es real lo que usted está diciendo de las deyecciones, orina y heces del ratón, pero en el medio silvestre, en el bosque, no es un ratón doméstico. Es decir, que no hay ninguna posibilidad en el núcleo urbanizado de poder entrar en contacto con heces de ratón colilargo que estén contaminados. Y le voy a comentar otro dato. A ver. Hace un mes o mes y medio, cuando hicimos las primeras investigaciones de campo, en los primeros casos positivos, hicimos trampeo de roedores para investigar cuál era la magnitud de roedores que existían. Precisamente, más de 400 trampas distribuidas en toda la zona, Epuyén, incluido peridomicilio, y solamente tuvimos capturas de un 5% de roedores, cuando lo habitual en captura es de un 15 al 20% en trampeos. En esa oportunidad solo 5%, lo cual marca que había muy poca cantidad de población de roedores. Capturamos 21 roedores en 400 trampas. Y de esos 21 roedores solamente fueron 6 colilargos. Todos los roedores fueron capturados en el bosque de pinos, fuera de lo que es el núcleo urbano, donde este señor... Bien, pero eso me lleva, doctor, a la siguiente pregunta, que es la pregunta que me parece a esta altura del partido se está haciendo la gente. Si esto está en el campo, si usted ya tiene identificado el caso 0, que fue un caso, digamos, de una persona que estaba en el campo circunstancialmente en ese momento recogiendo hongos y que a partir de ahí contagió otra... Bueno, la pregunta es, ¿el resto de los casos, cómo se contagiaron? Por eso el resto de los casos, los 29, 28, el señor y los otros 28 fueron de transmisión interhumana, entre una persona y la otra. ¿Y cómo se da eso? Digamos, ¿de qué manera se da? Exacto. Por haber tenido un contacto estrecho, y esa es una definición técnica a la cual llevamos por el estudio de investigación, en el cual contacto estrecho, haber compartido una proximidad tal a la distancia, pongámosle, de un brazo, menos de 1 metro, durante un tiempo prolongado, mínimo más de media hora, en la cual una persona que en ese momento se encontraba sintomática, febril, en ese momento compartió más de media hora con otra persona, desde una charla hasta un contacto muy próximo. En esa circunstancia tuvo la capacidad de transmitirlo a la otra persona, como por ejemplo con el hecho de estar hablando, eso expulsa pequeñas gotitas al hablar, y ahí tuvo la posibilidad la siguiente persona de inhalar esas partículas.
Esta es la circunstancia en la cual la investigación llegó a determinar quién era un contacto estrecho del caso positivo. La persona enferma, infectada con Hanta, no contagia en cualquier momento, solo lo hace en el periodo sintomático. ¿Se entiende? Escúcheme, doctor, hay, hablando un poco del comportamiento de la población en la zona de Puyén y en la zona de Esquel, y en todo ese radio del sur que fue afectado de manera directa y es uno de los lugares más importantes. Hay otros lugares, en el norte de la República Argentina, hay un caso autóctono también. Correcto. En la provincia de Buenos Aires que se ha conocido en las últimas horas. Pero digamos, esto cambió radicalmente, me imagino, el comportamiento de la gente. Cambió el comportamiento de la gente en lo cotidiano sin ninguna duda, hablando de esto que de la angustia, lo que genera a veces las redes sociales generando alguna desinformación, sí cambió el comportamiento de la gente y también cambió sin ninguna duda el comportamiento del mundo científico médico con algunos protocolos que hubo que redefinir y que aún se siguen redefiniendo en función de eso. Ahora, permítame decirle algo. Hay algo que me quedé pensando en lo que usted recién comentaba. Usted primero dijo que el barbijo se utilizaba o era para la gente que son servicios de salud y que están en contacto o que pueden llegar a estar en contacto con algún paciente de ese tipo. Pero recién usted también dijo que uno se puede contagiar esto con una persona que tenga la enfermedad y con la que tenga cierto grado de proximidad. Por lo tanto, no es descabellado usar un barbijo. Digo, me refiero en una zona como Epuyén, en donde uno no sabe si el que está al lado puede tener la enfermedad o no. Claro, el pensamiento puede ser correcta, pero hay algunos datos que no se tienen. Por ejemplo, en este instante existen 3 personas positivas para Hanta que están en el Hospital Zonal de Esquel en terapia intensiva con absoluta medida de bioseguridad. Y en Epuyén específicamente existen 31 personas que son contacto directo de los casos positivos que están en aislamiento en domicilio supervisada con una medida cautelar judicial con prohibición de salida del domicilio. La posibilidad que usted tiene de entrar en contacto con estas 3 personas en terapia intensiva, con las 31 que están en Epuyén, es casi nula. No, usted no necesita barbijo. Sí, pero usted y yo no sabemos si no hay nadie que esté dando vuelta y que pueda tener la enfermedad. Esa es una probabilidad porque el riesgo cero no existe, pero yo le puedo decir de que es muy difícil encontrar en este momento una sola persona que haya sido contacto y que el equipo de investigación no lo sepa. Es muy difícil, muy difícil. O sea, lo que en realidad, lo que usted me está queriendo significar es que este equipo de investigación al que usted está haciendo referencia son como especie de sabuesos que andan por todos lados investigando para saber exactamente si hay alguien que puede llegar a tener la sintomatología. Lo que pasa es que es bastante parecida a la gripe. Es fiebre, resfriado. Uno puede, digamos, claro. La gente que está ahí ya está familiarizada con esto y tiene claras las alertas, pero en algún otro lugar del país me parece que es importante tomar nota. ¿Hay un rasgo distintivo que tenga la enfermedad, doctor? No, el rasgo son 3 patas fundamentales, como cualquier médico tiene en cuenta. El primer elemento es el síndrome febril, que es el síntoma cardinal que indica la viremia. Segundo, asociado, la fiebre tiene que estar asociada con otro síntoma que puede ser cefalea, dolores abdominales o dolores musculares. Esa es la segunda pata. Y la tercera pata tiene que ver con que esa persona tenga un nexo o un vínculo al hantavirus. ¿Qué quiero decir con nexo o vínculo? Que esa persona haya estado con una actividad de riesgo, esto que yo digo, en el medio silvestre, claro, haciendo una limpieza, o en el caso particular del brote, nuestro nexo y vínculo es haber tenido un contacto posible con alguno de los casos positivos, en ese contexto. Doctor Elías, le agradecemos enormemente estos minutos, gracias por atendernos un domingo, le mandamos un saludo y ojalá de todo corazón, toda la fuerza y toda la energía para que en ese lugar tan lindo, por cierto, de la República Argentina, esto se pueda superar. Y ojalá que no tengamos más casos en ningún otro lugar del país, ¿no? Va a ser difícil porque son 100 casos promedios en todo el país en la temporada y no llevamos más de 15 así en el país. Así que más casos, los habituales en el país, va a haber.
Bueno, lamentamos mucho este pronóstico, pero ojalá que todo vaya Ojalá que transcurriendo no. de la manera más normal posible. Un abrazo grande, doctor. Sí. Buen trabajo. Buen día, Gracias, buen día. muy amable. Ok.